Buenas tardes, el día de hoy les vengo a hablar sobre el tema modelos de diseño y desarrollo curricular. Para ello vamos a empezar definiendo pues la propuesta de Daniel Turner, donde nos presenta que esta investigación pues va más allá de repensar sobre la relación de la educación, la política y la cultura para ser más crítico. Desde este enfoque también se denominan muchas investigaciones, volviendo al currículum un objeto histórico, político y cultural. Asimismo, Turner nos ofrece mucho más de la historia del currículum, donde nos informa que se debe de comprender sus vínculos con la historia. Para ello vamos a enlistar cómo fue evolucionando este currículum. Inicia en el siglo XVIII-XIX, donde se empieza a definir un ciudadano ideal y hace necesario el establecimiento, como primera parte, un establecimiento de leyes escolares. Para 1971, este trae un nuevo cambio donde se empieza a tener como objetivo una educación universal y laica. Para principios del siglo XIX, se extiende a que la ley es obligatoria y se consolidan los estados con leyes escolares. Para 1920, el currículum se entiende que no solo es un objeto de investigación, sino más bien se vuelve parte de una práctica escolar. Continuando, en 1940, el currículum se vuelve más un instrumento regulador de los sistemas educativos. Aquí es donde a principios del siglo XX se empieza a entender al currículum no solo como una materia escolar, sino también es aquel que nos va a expresar valores, políticas culturales. En el 2010 se hace la consolidación del currículum, donde también nos propone que es cultural desde el concepto ciudadano ideal. Para definir la organización curricular, es donde se estructuran y se van a distribuir los diferentes contenidos. Asimismo, pues aquellos objetivos, los métodos que se van a usar y las evaluaciones que éstas se van a contemplar para lograr un desarrollo más integral en el alumno con los contenidos y metas que se esperan. Vamos a dar el punto donde se hace referencia a los tipos de modelo tradicional, que el enfoque tradicional es más enfocado a este docente, donde es la autoridad y la fuente principal de información. ¿Qué pasa con el estudiante? Pues que él solo es un receptor, solo escucha y pues no es aquel estudiante que tenemos en este momento para este tiempo. ¿Qué pasa con el currículo? Pues esta estructura es pues muy rígido. Se basa tal cual siguiendo los lineamientos y con aquellos contenidos predefinidos. Asimismo, la evaluación también pues es muy estandarizada, ¿no? Tenemos también el modelo por objetivos que propone un currículo más planeado de forma lógica y secuencial. Asimismo, también se basa en definir ciertos contenidos y métodos a evaluar. Busca parte de la eficacia y coherencia de todo un proceso educativo. Para el modelo constructivista, va más enfocado en el aprendizaje activo. Esto se empieza a constituir desde la experiencia, la reflexión y la interacción. Además de que este modelo constructivista pues promueve más el trabajo colaborativo y da a resolución de problemas de la vida cotidiana. El alumno en este modelo pues tiene toda la facultad de experimentar a través de su experiencia. Siguiendo es el modelo crítico, en donde tenemos autores como Hilda Taba y Paulo Freire, que busca formar estudiantes más críticos y transformadores de la realidad. ¿Qué pasa con este tipo de modelo? Pues promueve más una participación y una conciencia social. Asimismo, tenemos el modelo por competencias, en el que conocemos que es el saber hacer y el saber ser. Y no solo el aprendizaje gira en un entorno, sino a las situaciones reales que puede poner en práctica todo lo que está aprendiendo.
además de que este mismo pues es una forma de poner al alumno en una situación de autonomía. Entendemos que los modelos de diseño curricular son aquellos que van a permitir a los docentes elegir y adaptar los contenidos para un contexto educativo y que impulsan a una educación más activa, reflexiva y participativa. Ahora bien, vamos a conocer aquella organización curricular que es muy importante para entender más a fondo todo el diseño del currículo. Tenemos el número que es por asignaturas, en donde se dividen, bien conocemos, por materias, que puede ser independientemente matemáticas, historia, solo por un ejemplo. Por áreas es que agrupa varias asignaturas en un campo común, por ejemplo las ciencias naturales, que incluye también a la física. Por módulos es que se organiza un aprendizaje por bloques relacionados y que abordan varios problemas. Y el último que estamos últimamente trabajando en la actualidad es por proyectos o por competencias, en donde se integran varios saberes y habilidades y en un solo proyecto. Además, esta organización pues ayuda a esta articulación de varios elementos para que un aprendizaje sea más significativo y enfocado a su contexto. ¿Qué pasa con la evaluación curricular? Pues también entendemos que es un diseño donde se va a promover una reflexión crítica y va a generar cambios significativos en la enseñanza. El uso de resultados pues es la reestructuración de este diseño curricular, que entendemos que forma parte de la profesión docente y ayuda a la innovación del mismo. Definimos los tipos de evaluación, enlistamos 3, que el primero sería la autoevaluación, donde el propio estudiante o docente es el que la realiza. Además, ¿qué tiene que hacer aquí en la autoevaluación el alumno? Es reflexionar sobre su propio aprendizaje. No solo nada más es autoevaluación para el alumno, sino también para el docente en saber qué puede mejorar en su práctica educativa. La evaluación externa, que nos hace más referencia a un agente externo, a una persona que está fuera del aprendizaje, puede venir y realizar esta evaluación externa. Metaevaluación. ¿Qué es la metaevaluación? Pues es eso, evaluar en equipo o con evaluadores. Esto mejora al proceso de la evaluación y también pues hace una revisión de los instrumentos que estamos utilizando. Como último tema que vamos a indagar en esta presentación, pues es la importancia de este contexto social educativo que tiene el alumno. Conocemos que existen varios factores, ya puede ser el social, cultural, económico y familiar, pero vemos que desde un enfoque principal, el contexto que más influye en el alumno es en el familiar, porque es la base donde el alumno empieza a tener esos inicios de qué manera va a desarrollar su aprendizaje. Además de que en cierta parte, pues un alumno que va a rendir un mejor desempeño, pues es aquel que tiene el apoyo de sus padres o de su familia más cercana. Asimismo, pues tenemos otros factores que también van a determinarlo, así como los hábitos que él mismo va a ir generando para no solo quedarse con el aprendizaje que se ve en la escuela, sino también pues mejorarlo, seguir indagando y seguir construyendo más a fondo su aprendizaje. En este aspecto, el contexto social es el que más impacta en los alumnos y lejos de todos esos problemas que puedan o no afectar a los estudiantes, pues se entiende que la importancia familiar es el eje que va
encaminar todo este proceso de enseñanza, y que entre mayor apoyo cuente el alumno, pues su desempeño puede ir mejorando. De mi parte sería todo. Entendemos que la importancia del diseño curricular pues nos define y define parte de todo lo que llevamos en una clase. Impacta tanto en de qué manera se va a enseñar, cómo se va a enseñar, qué recursos, qué instrumentos y el tipo de evaluación que vamos a tener. Es por ello que en este tema pues se aborda todo lo relacionado con el diseño curricular. Muchas gracias. Hasta luego.